tardes. Lo que voy a tratar es materia de algo que escribí hace ya algún tiempo, poco más de 20 años, de hecho 27, y que pues versa sobre el gobierno constitucional de Venustiano Carranza, y que fue recogido en un libro cuyo título es Las dificultades del nuevo Estado, que publicó el Colegio de México en el año 95 y que ahora tiene piel nueva, en un formato mayor con otro par de libros que completan el tema de la Revolución Mexicana 1917-1924, escrita la última parte en compañía de Leonardo Lomelí. El libro apenas salió los últimos días del año pasado. Pero en fin, de esta conferencia tengo la versión larga, que es este libro, la versión corta, que fue escrita antes del libro, mucho antes, para ser inserta en un volumen de homenaje a un gran amigo, don Jorge Gurriel Lacroix, cuyo centenario también celebraremos este año, y que ahí apareció en un libro de homenaje a él, luego fue recogido en otro libro mío que acaba de ser mencionado, el de actores, escenarios y acciones. O sea, hay la versión corta y la versión larga, y la versión que ahora les transmitiré de manera verbal, con todas las alteraciones posibles, sobre todo porque voy a invertir el orden en que expongo los sucesos principales ocurridos en el año de 1917. Parto de una idea, por decirle así, tripartita de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que abordo lo sucedido en tres dimensiones distintas. En el libro original, la internacional primero, después daba un brinco hacia la regional y terminaba con lo que podríamos definir como la nacional. Ahora voy a cambiar el orden, voy a empezar con la regional y después doy el salto al ámbito internacional para, como resultante de las dos confrontaciones, si es que son confrontaciones, desembocar en lo nacional. Bueno, 1917 es un año muy interesante, no solo por la razón de lo que hoy en día hemos celebrado, el centenario de la Constitución, sino porque precisamente a partir de la Constitución existe una definición en el Estado Nacional Mexicano que, después de un quiebre muy fuerte que tuvo por efecto de la lucha armada, tenderá a reestructurarse, restablecerse, reconstruir al país, etcétera. ¿Qué situación guardaba México después, digamos, no de 7 años de guerra, porque no es continuo el que haya habido guerra, sí hay continuidad guerrera de noviembre de 1910 a enero de 1917, no deja de haber, pero las intensidades varían mucho, por lo cual si decimos después de 7 años de guerra pensamos en algo terrible, catastrófico, lo es en parte, pero no tanto, porque hay altas y bajas. De hecho, nos debemos referir a la fase intensa de las luchas armadas, primero la del constitucionalismo contra el régimen usurpador de Victoriano Huerta, y después la de un pequeño lapso relativamente tranquilo de meses apenas, de unos pocos meses, nuevamente el recrudecimiento guerrero en 1915 principalmente,
pero que no termina del todo, dado que existe un buen número de grupos levantados en armas a lo largo y a lo ancho del país, como veremos en adelante, durante los años de 16 y sigue de frente la cuestión hasta 17 y realmente va a amainar hasta 1920. Pero, digamos, hay un hecho que que pertenece al ámbito propiamente nacional, diagonal internacional, que es el reconocimiento de el grupo constitucionalista por los Estados Unidos como el interlocutor válido, dado que Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, plantea que domina en un 80% el territorio nacional. Mi queridísima amiga que fue Berta Ulloa suscribe esta afirmación de don Venustiano, que tendía más a lo diplomático que a lo real. Yo no creo, bueno, no es asunto de fe, es asunto de estudio. Yo he visto que un 80% es una cifra excesivamente optimista, que qué bueno que se la creyeron en Washington y le dieron el visto bueno a Carranza, pero si lograba dominar el constitucionalismo al 60% del territorio nacional era mucho. Vamos a iniciar el recorrido y disculpas a todos por no haber preparado un mapa que gráficamente nos ilustrara acerca de cómo estaba el panorama del país. Desde luego, no estaban derrotados los enemigos del constitucionalismo, estaban vencidos, que no es lo mismo que derrotado, digamos, habían ofrecido un vencimiento, pero no una aniquilación total, una derrota total que los hubiera llevado a deponer las armas, sino que el haber sido vencidos en las confrontaciones principales los lleva a mantener la lucha y a hacerse presentes en los territorios que eran de dominio suyo. Y tenemos a dos grandes, voy a dividir en tres a los tipos de elementos levantados en armas después de las victorias constitucionalistas de 1915. Tenemos a revolucionarios, a contrarrevolucionarios y a bandoleros. Con estas tres categorías vamos por los primeros. Los revolucionarios, ¿quiénes son? En principio, principalmente, los dos más revolucionarios de todos son Villa y Zapata, zapatistas y villistas, que ocupan, el caso de Francisco Villa, porciones movibles de Chihuahua y Durango principalmente. Se mueve hacia el norte, hacia Chihuahua, a veces llega bastante dentro del estado y a veces baja al sur a Durango, o permanecen partes y partes en Chihuahua y Durango, que no es poco hablando en términos territoriales, dado que afecta muchísimo, en primer lugar, la vida cotidiana de los habitantes de estos lugares, también su economía, dado que, pues siendo principalmente estados mineros y ganaderos, afecta la producción de una cosa y de la otra, de metales y de carne, y esto pues trastoca mucho la vida interna de estos estados. También debemos decir que
En 1916, Pancho Villa había cruzado la frontera a Columbus, Nuevo México, lo que propició la presencia de la famosa expedición punitiva comandada por el general Pershing, y que pues no, como dice el corrido, buscando a Villa por todo el país, no, nada más lo buscaron por Chihuahua, era una fracción pequeña del país, pero el corrido es bonito, y hay una negociación que logra Carranza justamente para el día de lo que ahora celebramos como centenario, para el 5 de febrero, la expedición punitiva cruza la frontera de regreso y ya no estará más presente, lo cual, aparte de haber fracasado en la búsqueda de la persecución de Pancho Villa, lo deja activo, actuante, y esto pues será un dolor de cabeza para el gobierno carrancista, que pone pues como defensa principal a una división comandada por el general Francisco Murguía. Después, no nos podemos detener mucho en cada lugar, el zapatismo domina básicamente el estado de Morelos, con ya para 1917 intrusiones importantes de Pablo González, que es el comandante en jefe de la región sur. También tiene dominios momentáneos, digamos. Pablo González puede tomar de repente Jojutla, que era un lugar, uno de los núcleos zapatistas más fuertes, pero digamos tiene poca presencia en el oriente del estado de Morelos, en su límite con Puebla, y digamos del otro lado, tanto del lado oriente como del lado poniente de los volcanes, sigue siendo zona zapatista, y a veces igual Cuernavaca queda en manos federales, a veces no, en fin, no son, digamos, no es fijo el dominio de unos y otros, pero es más, el zapatismo es menos movible que el villismo. Claro, hablando en distancias, el zapatismo es más concentrado por el tamaño del estado de Morelos, digamos ya para 17 va perdiendo bastante Tlaxcala, por ejemplo, pero sigue fuerte, obviamente en la región occidental de Puebla, digamos la zona de Tochimilco, un poco Atlisco, a veces Atlisco, prácticamente no llegan a la capital poblana, a veces tantito, pero no mucho, y básicamente, bueno, pues Morelos y unas puntitas de Guerrero en zonas de difícil acceso como Jolalpan y lugares, la verdad, a los cuales por lo menos cuando yo era estudiante, que hacíamos excursiones para historia del arte, llegar a Jolalpan, creo que el único que llegó a Jolalpan fue Aurelio de los Reyes, que es capaz de llegar a donde sea, pero yo no llegué a Jolalpan, por lo cual me perdí de esa gran trilogía barroca de allá de la tierra morelense y guerrerense. Bueno, pero estos dos son pues los principales enemigos revolucionarios de Carranza, que alternan con los contrarrevolucionarios. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues la mayoría de ellos eran personas ligadas al antiguo régimen y al huertismo, pero aparte hay un independiente que no está tan ligado al huertismo o al porfirismo, que es Manuel Peláez, digamos de tanta peligrosidad o más tal vez que los propios Villa y Zapata. Bueno, no vamos a hacer un concurso de quién es más amenaza más fuerte, pero Peláez compite
con los dos grandes ejércitos revolucionarios, el del norte y el del sur, lo que queda de la división del norte y el ejército libertador del sur. Peláez domina la región huasteca, domina los campos petroleros porque cobra a las compañías petroleras para venderles protección, para que no haya incursión revolucionaria que estorbe la producción petrolera, y aquí se dan la mano el ámbito regional huasteco con el internacional, demanda de petróleo para la guerra que está sucediendo en Europa. Entonces la producción petrolera sigue sin ser molestada gracias al cerco que pone Peláez, digamos, hacia arriba y hacia abajo del río Pánuco, donde pues no entra ni el constitucionalismo ni grupos sueltos, rebeldes, que fueran a detener o suspender la protección, digamos, la producción de petróleo, y bueno, también un control sobre Tampico para que entren y salgan las embarcaciones que sacan el petróleo. Peláez pues se extiende, digamos, de la mitad del estado de Tamaulipas a la mitad norte del estado de Veracruz, y tal vez defiende sus espaldas en una porción de San Luis y en otros, en las famosas Huastecas. Vienen, sí, los ligados a Huerta, Félix Díaz principalmente, junto con Higinio Aguilar, o bueno, trabajando independientes pero relacionados. Félix Díaz tiene, digamos, se centra básicamente en Veracruz y es el contrarrevolucionario más activo en procurar unificar a los diferentes enemigos del constitucionalismo. Su archivo ha demostrado el manejo de una enorme correspondencia con todos los posibles, incluyendo desde luego a los zapatistas, es decir, no buscaban un ideal común, sino tenían un enemigo común. Y digamos, algunos, inclusive algunos zapatistas, no descartan del todo la posibilidad de una alianza, pero el propio Zapata no, y otros cercanos a Zapata tampoco. Entonces a la postre no hay vinculación, pero de parte de Félix Díaz sí hay intento de vinculación para ver si logra levantar un movimiento de alcance nacional para tener, digamos, poderle hacer frente a el ejército primero constitucionalista y después nacional en estos años difíciles, pero pues bueno, para fortuna de Carranza, no prosperan estas negociaciones de Félix Díaz y tiene que enfrentarse directamente con sus personas armadas al ejército constitucionalista. Tiene vinculaciones con Manuel Peláez, pero Peláez era tan fuerte que en lugar de subordinarse a Félix Díaz como Félix Díaz pensaba, pues la negociación era al revés. Mira, el fuerte soy yo, decía Peláez, el débil eres tú. Entonces, ¿quién le va a dar órdenes a quién? Y en ese sentido, pues Díaz, que reclamaba mucho ser el centro de la resistencia contra el constitucionalismo, contra Carranza, pues fracasa, digamos, en sus acciones, pero no fracasa en el hecho de permanecer levantado en armas todo el tiempo. Un viejo general de muy avanzada edad, Higinio Aguilar, opera también, su especialidad era volar trenes,
sobre todo el ferrocarril mexicano, el México-Veracruz, cada rato lo descarrilaba. Él había tenido una relación ambivalente con el zapatismo, porque en un tiempo lo combate y en un tiempo trata de asimilarse a él, pero los zapatistas eran muy celosos de su independencia y ven siempre con desconfianza a los que no son suyos. Mismo caso que sucede con Juan Andreu Almazán, después muy conocido por haber sido candidato presidencial en 1940. Andreu Almazán también se mueve sobre todo por la zona poblana y también establece vínculos con Félix Díaz, en fin, con otros grupos. También trató de tener vinculación zapatista antes de 1915, pero pues no prospera y es un rebelde movible porque de Puebla llega a bajar incluso hasta Chiapas, también sin que sea contenido. Chiapas, ya que dije este nombre de este estado, bueno, tiene dos zonas rebeldes, una que podría ser de revolucionario, Tiburcio Fernández Ruiz y los mapaches en las zonas calientes de Chiapas, y otro contrarrevolucionario de acento antiguo régimen, comandado por Alberto Pineda Ogarrio en Los Altos, en la zona, en San Cristóbal, en Los Altos, la zona Chamula, etcétera, donde también pues son huesos difíciles de roer, no alcanzados. De hecho, en 1917 ningún rebelde cae. Mi historia desde luego no para en 17, llego más para acá obviamente, y nada más pues como les digo lo que todo el mundo sabe. El único éxito, entre comillas, bueno, es éxito desde el punto de vista militar, logrado por el Ejército Nacional es derrotar a Zapata en 1919 con el mecanismo que ya conocemos de la emboscada. Fuera de ahí, su acción es muy poco efectiva. Tenemos bueno, esto en Chiapas, en otros ámbitos, otro grupo que podría también caracterizarse de revolucionario sería el cedillismo en San Luis Potosí, donde pues también permanece sin que sea derrotado, ni mucho menos, igualmente no muy vinculado a los otros grupos, pero pues también en contra de el gobierno de Carranza. El problema más, no solamente militar, sino político, es el que ofrece Oaxaca. Oaxaca tiene al levantamiento soberanista, es decir, es político porque Oaxaca sí dice desconocemos a la federación y nos escindimos de ella, rompen el pacto federal con la federación y se hacen ellos solos, digamos, se levanta el movimiento soberanista, acaudillado por el general Guillermo Meijueiro y por el licenciado José Inés Dávila, que van a mantener buenas porciones del estado de Oaxaca en armas, lo cual, dicho sea de paso nada más, porque no es el tema que voy a tratar, el de la Constitución, esto hace que para 16, me regreso en el tiempo a 1916, la elección para diputados al Congreso Constituyente, ocurrida en octubre de 16, el tercer domingo de octubre de 16, no logra que todos los distritos electorales hagan la elección de su diputado representante al Congreso que se celebrará en Querétaro. Oaxaca, por ejemplo, sí logra mandar a un contingente importante, pero
no todos los distritos electorales. En ese sentido, al que, digamos, le va peor es a Chihuahua, que nada más tiene un distrito electoral, Parral, que logra mandar un diputado, pero otros, bueno, y luego Parral vuelve a ser tomado por los villistas, en beneficio de la capital Chihuahua, pero luego se vuelven a mover. Entonces, así está el país y todavía, bueno, algunos se me van, pero dos bandoleros importantes en el centro-occidente. José Inés Chávez García, que en realidad se llamaba García Chávez, pero ha pasado más a la historia como Chávez García, cuestiones raras, pero así es. Este hombre, que era terrible, había sido villista, pero se descindió del villismo y operaba independiente, asoló partes de Michoacán, Guanajuato, era michoacano, Guanajuato y parte de Jalisco, a veces llegaba pues hasta la zona sur de Jalisco, tenía un radio de acción bastante fuerte, era muy violento, arrasaba, dominaba poblaciones, matachinas, violaciones, en fin, saqueo, incendio, etcétera. Y en Jalisco, en el sur de Jalisco principalmente, Pedro Zamora, que digamos no difiere nada en cuanto a conducta de Chávez García, es lo mismo, y desde luego, junto con estos hay otros de menor peso, como un Jesús Cíntora, también asociado un poco a Chávez García, pero medio independiente. En fin, creo que nada más con mencionarles lo que les he mencionado, pueden convenir conmigo que cuál 80%, ¿verdad? La situación estaba pesada, de manera que el control territorial que tenía el gobierno, ya sea constitucionalista o ya constitucional, pues no era del todo amplio. Afortunadamente sí, salvo los problemas que implicaba Tampico, logra dominar puertos que le permiten sacar y, bueno, que entre y salga mercancía. Salvo el problema villista, tiene las fronteras, salvo algunos puntos momentáneos villistas que impiden que haya, digamos, libre movilidad en fronteriza, pero eso le da fortaleza al constitucionalismo y sobre todo la fortaleza mayor es que es uno contra muchos dispersos. El intento de Félix Díaz fracasa, entonces no es uno contra uno, sino uno contra muchos, y ahí los divididos pues serán no vencidos, porque no son vencidos por Carranza, incluso el zapatismo como tal, vencido no es, muere Zapata, y obviamente toman Cuernavaca, toman Cuautla, toman muchas posiciones de Morelos, pero el zapatismo en cuanto tal sigue en pie de lucha, minimizado, disminuido, pero en pie de lucha. Entonces, la política militar de don Venustiano en ese sentido no logra ser del todo exitosa en cuanto a llegar a victorias finales, pero sí es exitosa en la medida de impedir que crezca más y que se vincule. Es decir, es una situación difícil que mantiene pues esta situación de equilibrio, pero que no va a ser resuelta. Me estoy rebasando obviamente el ámbito de 17, pero no va a ser resuelta sino hasta después, pero ese ya es tema de otro libro y de otra conferencia y de otras cosas. Bueno, esto es un panorama de la situación regional en 1917, año en el que, para empezar, desde el ámbito internacional, en el mes de enero, el canciller alemán Zimmermann manda un telegrama
a su embajada, la embajada alemana en Washington, un telegrama cifrado. También me hubiera gustado hacer un PowerPoint para que vean el telegrama Zimmermann, que son una hojita llena de conjuntos de 4 cifras, que el servicio de pues criptografía británico recibe, intercepta, baja, bueno, antes no había bajar un documento, pero pues hacemos el anacronismo con esa idea, y se repiten 4 cifritas que logran entender, y el nombre clave era México. Entonces esto les permite encontrar su piedra Rosetta, descifrar el telegrama, y pues no es otra cosa sino la oferta famosa de que si México se asociaba con, era mandar a Washington para que a su vez instruyeran a von Eckart, que era el embajador alemán en México, para que convenciera a Carranza de aliarse, para distraer a los Estados Unidos, y el premio, digamos, por la alianza después de la victoria germana era que le devolvieran al país Arizona, Nuevo México y Texas. Malvados alemanes se quedaban con California, esa no la ponían en la oferta, pero en fin, como el telegrama no llega a su destinatario final, a von Eckart y a Carranza, bueno, pues se queda en suspenso, pero obviamente es el elemento que alarma a Washington, y esto más el hundimiento de unas embarcaciones por parte de los submarinos alemanes. Bueno, ahí además hablan que van a intensificar la guerra submarina, lo cual efectivamente hacen, y esto pues hace que en abril de 1917 el presidente Wilson declare la guerra a los imperios centrales y meta a Estados Unidos en la guerra. Es decir, en ese sentido, por una parte, bueno, implicó el retiro de la expedición punitiva, y pues no distraerse con México, es decir, van a concentrar todas sus fuerzas en intentar aniquilar, y lo lograrán, como bien sabemos, en finales de 1918, a los imperios centrales, en una guerra que, pues justamente en 17 se volvió mundial, dado que pues implicó acciones por lo menos acciones en Oceanía, Asia, partes pequeñas de África y Asia, y sobre todo Europa, pero con la participación de americanos igualmente. El ingreso, voy a tener que entrar desde luego en elementos de política nacional, no puedo separar todo lo internacional de lo nacional, pero aquí está la gran oportunidad, es decir, 1917 y buena parte de 18, Estados Unidos está en guerra, y esto implica un respiro para México en el sentido de en que es la gran oportunidad para poner en práctica algunas reformas dictadas por la nueva Constitución sin que, y que afectaban intereses, sobre todo norteamericanos, estadounidenses, sin que tuvieran los Estados Unidos demasiada energía para reclamar, cosa que se revertirá por completo en 1919.
pero en 1917 es la oportunidad dorada para Carranza, quien se empeña con, la verdad, con mucha estatura de estadista, en mantener una política de neutralidad frente al conflicto mundial, pese a presiones muy fuertes que hay, sobre todo del lado de los Estados Unidos y Francia e Inglaterra, para que se inclinara por ellos. En mi libro hago un recorrido por la opiniones, no puedo decir opinión pública porque no es un estudio así muy detallado que haya de la opinión pública, pero sí de los principales grupos enfrentados, porque muchos carrancistas eran partidarios de los, digamos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y otros carrancistas muy fuertes eran partidarios de los imperios centrales, o sea, que tenía en un juego que le convenía mucho a don Venustiano, colaboradores enfrentados, en su opinión, unos con otros, y había una prensa igualmente enfrentada, muy fuerte, una con otra. Por ejemplo, el Universal era aliadófilo, Félix F. Pallavicini era declarado partidario de Estados Unidos y los suyos, mientras que el Demócrata de Rafael Martínez Rip Rip era partidario de los alemanes. Después, al terminar la guerra, se pone en claro que la embajada alemana distribuyó buenos dineros para alentar una prensa favorable a su causa. Claro, como los que perdieron fueron los alemanes, no encontramos un documento que nos enseñe si hubo dinero norteamericano alentando a periódicos para su causa, pero por lo menos el embajador alemán sí distribuyó buenos pesos a un lado y al otro. Pero en fin, esta circunstancia internacional hace desde luego que a México no le vaya tan mal, dado que hay demanda de productos, demanda de mano de obra mexicana que va a trabajar al otro lado. Mucha gente de eso pedía limosna porque la situación en México, dados las cosas que acabamos de descubrir en la primera parte, pues preferían ponerse a salvo en núcleos urbanos seguros o de plano irse del país. Entonces hay una emigración notable en este momento, sobre todo pues van a trabajar en el campo estadounidense para pues fortalecer las necesidades tanto del mercado interno americano como de lo que necesitaban enviar de alimento a Europa, a los ejércitos. Y luego, bueno, pues nos queda el Estado nacional, eso que podemos llamar el Estado nacional. Tenemos un antes y un después de la Constitución, o sea, del 5 de febrero al 1 de mayo, tenemos una transición muy importante. Hasta, bueno, el 5 de febrero se establece, se jura, se promulga la Constitución, pero todo indica que el régimen constitucional va a empezar a funcionar a partir del 1 de mayo, fecha en la cual tomaría posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos Venustiano Carranza, que pues los principales caudillos militares habían convenido que era el candidato a apoyar, todos los demás se hacían a un lado para que don Venustiano dejara de ser primer jefe del ejército constitucionalista y se convirtiera en presidente. Estos meses de febrero, marzo y abril son interesantes porque son efectivamente transitivos.
el ejército dejará de ser constitucionalista para convertirse en el Ejército Nacional, como se llama la calle de Polanco. Su comandante supremo renuncia, Álvaro Obregón deja la Secretaría de Guerra y Marina para retirarse a la vida privada, según, sí era privada, pero no tan privada, obviamente, bueno, pues hay una reorganización del ejército que hace que se reordene el que fueran gobernadores y jefes de operaciones militares los generales que el movimiento constitucionalista había establecido como jefes de armas y gobernadores provisionales que detentaban el cargo, el mismo cargo a la vez, para que ya hubiera una escisión entre gobernadores y jefes de operaciones militares, es decir, se da este importante cambio porque ya empieza, digamos, a volver a establecerse un orden civil. Por ejemplo, aquí en México, DF, que se llamaba DF, como debe ser, el comandante, el jefe de guarnición era el general Benjamín Gil, que mantenía un odio acérrimo a Félix F. Pallavicini, y sin más, por algún artículo que no le gustó, va Pallavicini con sus huesos a la cárcel, 2-3 días, pero a la cárcel finalmente, y deja de aparecer el Universal 3-4 días, o sea, se llevaban pesado, pero ya esto a partir de el establecimiento de una separación de autoridad civil y autoridad militar, esto ya no podría suceder como sucedió cuando todavía había un mando militar como autoridad suprema. Esta es una cosa importante, pero desde luego el país tenía que reconstruirse porque sí alcanzó un alto grado de destrucción, vías férreas, vías telegráficas. Por una parte, digamos, el sector comunicaciones se vio sumamente afectado por las diferentes, la revolución, las luchas armadas, y también la cuestión monetaria, que como sabemos igual cada ejército había establecido su propia moneda, y esto desde, digamos, el año de 16, cuando el gobierno constitucionalista expide los infalsificables, pues no resultaron tan infalsificables, pero digamos, se empezaron a hacer la moneda más fuerte. Hay un detalle interesante, a los constituyentes cuando llegan ya a Querétaro, ya para cuando se dan de alta y les dan su credencial, se les otorga un sueldo mensual de 60 pesos, pero como la precariedad monetaria, no hay inflaciones y variantes y todo esto, bueno, no se reduce, al contrario, se consolida con un sueldo de 15 pesos oro. Ahí no hay pierde, porque los 60 pesos de papel pues van a ser 15 pesos oro, y eso sí, no hay variante. Esto nos da una idea de que la cuestión monetaria era de urgente atención, dado que la Constitución planteaba el establecimiento de un banco único de emisión, que no será realidad sino hasta agosto de 1925, pero poco a poco, digamos, se va también reconstruyendo ese caos monetario que trajo consigo la revolución. Como bien ha opinado recientemente, sustentado recientemente en un libro mi colega Leonardo Lomelí,
al convertirse en presidente de la República, Carranza empieza a perder poder. Interesante, dado que el presidente es el hombre fuerte del sistema, pero aquí el cambio de primer jefe a presidente sí le implica una pérdida de poder. Finalmente, el ser primer jefe le da cierto tipo de poder dictatorial, no tiene contrapesos ni balanzas, pero a partir de la presidencia constitucional revive algo llamado Congreso, y entonces ya no está solo frente al mundo. Bueno, solo nunca había estado, pero ya no tendrá esa autoridad que le dio la primera jefatura, sino que tiene que rendir cuentas, pedir permiso, en fin, atender cierto tipo de freno. Y si bien Obregón se fue a cuidar sus cultivos de garbanzo y curar su salud, como se dice fronterizamente, del otro lado, los obregonistas siguen vivos y en pie, y a partir del Partido Liberal Constitucionalista ocupan un buen número de escaños en las cámaras, y esto pues hará que ya don Venustiano no tenga la fuerza que tuvo antes. Se equilibra desde luego el interior de las cámaras con elementos asociados a los otros grupos, como digamos cercanos a Pablo González, por ejemplo, y sin embargo el poder legislativo pues va a estar, digamos, dominado por elementos no 100% carrancistas, sí revolucionarios, pero no carrancistas. Habrá muchos elementos de carácter reconstructivo que sería muy difícil desarrollar, pero para llegar a establecer alguna relación importante que permitiera la reconstrucción nacional con la gente de la industria y la gente del comercio, Carranza nombra a un elemento clave para todas estas cosas como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Alberto J. Pani, que como no era un revolucionario de cananas y sombrero terciado, sino como era un señor de traje y corbata, ingeniero, tiene la inteligencia de buscar interlocución con los comerciantes, a los que organiza o plantea su organización en tanto la erección de una cámara de comercio y una confederación de cámaras de comercio. Bueno, las cámaras de comercio existían, pero las confedera, y lo mismo hará un poquito tiempo después con los industriales, lo cual le permite al nuevo Estado y al gobierno en función establecer una interlocución contra la gente dedicada a la producción y a la distribución de bienes, y eso igual da pues un signo de estabilidad que ayudará igualmente a que el caos monetario, digamos, a que el infalsificable tenga más fuerza, más poder adquisitivo y más reconocimiento en los años que vienen. Digamos, 17 es muy clave en ese sentido porque si bien no resuelve los problemas que no se acabarán de resolver sino hasta 1920, 17 deja abierta esa puerta de una manera muy importante. Desde luego, como mencioné de pasada, 19 será un año muy crítico porque al triunfar los Estados Unidos en la guerra,
les devuelve la fortaleza que momentáneamente habían guardado, puesto entre paréntesis, quitan los paréntesis y vienen presiones muy fuertes sobre México, que al mismo tiempo se enfrenta a una situación desestabilizadora por sí sola, como es la futura sucesión presidencial. Y esto revive, digamos, la posibilidad de qué van a ser los aspirantes a la sucesión presidencial, a la sucesión de Carranza, con los grupos levantados en armas por aquí, por allá. Por ejemplo, los obregonistas y los zapatistas mantienen ciertos contactos, igual con otros grupos no muy notorios, pero hay este elemento de posibles alianzas, no con el villismo, porque ahí sí la enemistad era fuerte, pero esto hace que las cosas vayan agudizando esa debilidad del presidente Carranza para el, digamos, final de 1919, principios de 20, pero ahí me salgo de la temporalidad de esta conferencia, que debió haber sido rigurosamente acotada por el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 17. Eso es imposible en la historia. Si no nos vamos a los antes y a los después, no entendemos nada. Sin embargo, esta situación fue la que prevaleció en este importantísimo año. Lamento no meterme a la vida cotidiana y a otras situaciones que, desde luego, abundarían más sobre la vida. Desde luego, ponemos en el tapete de la discusión pues estas cuestiones de índole político, social, económica, pero al mismo tiempo estaba la vida de los que don Luis González llamó los revolucionados, la gente común y corriente, ajena a todos estos vaivenes, pero que sí padecía las acciones. Obviamente en el medio rural, los que estaban, digamos, en la situación de recibir la invasión de sus pueblos, de sus ciudades pequeñas, por las huestes como las de Chávez García o Zamora, o digamos en el norte pues el propio villismo, no así la gente del sur, donde había más amalgama, pero sí molestaba mucho a la gente de Morelos las incursiones federales, en fin, pero de cualquier manera, viendo la vida desde las capitales importantes, pues la gente iba al cine, iba al teatro, leía el periódico, iba a algún paseo. Aquí en la Ciudad de México no iba a los toros porque Carranza los prohibió, anticipándose a muchas tendencias de ahora, pero luego Obregón los reivindicó, anticipándose a muchas tendencias de ahora. Entonces, todo esto pasaba, digamos, la gente no sufría del todo, dejó de sufrir tanto en 17 como el trienio, las hambres pasadas en 15 y en 16. Más o menos el abasto se regularizó, los precios oscilaban, había encarecimientos de productos y también abaratamiento de los mismos, en fin, la gente volvió a comer en términos generales, pero claro, la conferencia sobre 17 y no sobre 18, en 18 tuvieron que sufrir la más terrible de las epidemias, que se llevaron a tanta gente o más de la que se llevó la lucha armada, pero esta pues en esta conferencia no me toca. No sé si dentro de un año vamos a hablar de sería interesante abordar no el 18 nada más, pero sí algún
estudio, ojalá que nuestras colegas que aquí se dedican a estas cosas hablen de epidemias y de esas cosas terribles que han asolado a las poblaciones, pero en fin, no estaba del todo sano el ambiente, debo decir, antes de terminar. Sí había epidemias que, claro, palidecen frente a la del 18, pero había tifo, había viruela, había muchas cosas. Pero la mortalidad causada por estas epidemias sí palidece frente a la de la influenza de 18. Pero tampoco estaba muy sana la situación, no era un paraíso, el hecho de ya tenemos constitución, ya somos todos muy felices, no, las grandes dificultades por las que se atraviesa son muy grandes, pero sí, si hacemos un comparativo de 15 a 17, pues 17 sale muy bien, si hacemos un comparativo de 17 ya con 21, bueno, pues a pobre 17 le va mal. En fin, con esto pues mi intención es dar un panorama que explique por qué no fue mágica la promulgación de la Constitución, es decir, a partir de que ya tenemos Constitución todo se resolvió. No, las grandes dificultades para echar a andar al país regido por la nueva norma fueron muy grandes y fueron muy difíciles, muy grandes por todo esto que les acabo de platicar y todo lo demás que ya no me dio tiempo de meter en estos 60 minutos. Muchas gracias.